Saludos y bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. Hoy hablaremos con Guillermo Nieto, socio y director de inversiones de Salmón Mundi. Repasaremos su larga experiencia como inversor y veremos cómo aplica a su gestión los principios de la inversión en valor y los conceptos de la Escuela Austríaca de Economía. Tendremos también, como cada semana, las recomendaciones de lectura y nuestra sección sobre finanzas personales. ¡Vamos allá! Como cada semana recibimos en El Foco a un reconocido especialista de la inversión. Nuestro invitado hoy es Guillermo Nieto, socio y director de inversiones de Salmón Mundi. A Guillermo le fascina la inversión desde que terminó la carrera y es un gestor hecho a sí mismo a través de la lectura, el estudio y el interés por el análisis fundamental. Con estas inquietudes y su actitud reposada y analítica, no tardó en darse cuenta de que lo suyo era la inversión en valor. Después de trabajar en Chase Manhattan un par de años, Guillermo estuvo durante una década en Interdin, primero en la mesa de renta variable y después como analista especializado en bancos, aerolíneas y papeleras. Y estudiando precisamente el sector bancario y la burbuja inmobiliaria, se topó con la escuela austríaca que marcó un antes y un después en su manera de entender la inversión. En 2010, aprovechando su experiencia y su talento para gestionar carteras familiares, pasó a dedicarse exclusivamente al asesoramiento en Ángulo Verde SICAV y 5 años después, en 2015, se puso al frente de Salmón Mundi. Guillermo Nieto es además licenciado en Derecho y en Administración de Empresas por ICADE. Guillermo Nieto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Luis. Oye, vamos a ver, ¿cuándo empezaste a invertir? Porque tú estudiaste una carrera bastante exigente en España. ICADE tiene fama de ser una facultad de negocios, de empresariales y de derecho, que tiene una carrera que es E3, que Sí, combina las dos titulaciones, es decir, combina empresariales con derecho y fue la que tú estudiaste, pero no, que yo sepa, no incluye conocimientos sobre finanzas desde el punto de vista de la inversión o mercados financieros. o sea, sí que teníamos alguna asignatura, que, vamos, dirección financiera, por ejemplo, pero realmente a mí cuando me interesó el mundo de la inversión fue, vamos, cuando terminé de la carrera, ¿no? O sea, salí de la universidad y luego ya pues empecé a invertir y ahí pues me encantó y era un proceso de prueba y error. O sea, yo iba pues comprando, iba leyendo libros pues de gestores, libros de inversión y ahí fue cuando llegué al Value Investing. O sea, leyendo pues, vamos, destacaría el libro de Intelligent Investor de Benjamin Graham, que me parecía pues un concepto que es relativamente sencillo, o sea, la idea de comprar barato, empresas impopulares, pero vamos, fueron muchos, porque también pues otro libro fue el de Ralph Wagner, de A Zebra in a Lion Country, una cebra en un mundo de leones, que también hacía un poco énfasis en ese concepto, ¿no? En comprar empresas baratas, impopulares, ¿no? Que no estaban de moda, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, era un concepto que se iba repitiendo en muchos, vamos, en muchos gestores value y bueno, cada uno con su estilo, pero se iba repitiendo. Así un poco a poco, pues llegué al mundo de la inversión. ¿Y cuáles fueron tus primeras acciones? Porque supongo que invertiste en acciones Sí, por primera vez y como particular, sí, ¿no? sí, invertí como particular acciones de BBV y bueno, yo no tenía ni idea, pero bueno, Ibas a lo seguro, ¿no, sí, sí, Guillermo? sí, sí. Y bueno, era ese proceso de prueba y error en el que pues hacía de todo, pues miraba charts o leía sobre pues, de inversión, leía sobre gestores value y era pues un proceso del prueba y error en el que pues iba aprendiendo, ¿no? En ese momento. ¿Y cómo descartaste toda esa multitud de métodos con la cual se encuentra cualquier curioso que tenga ganas de invertir? Análisis técnico, fórmulas o sistemas de trading. ¿Por qué los descartaste? Llegaste a entender que la inversión en valor, que es muy sencilla en cuanto a los principios en los que se basa, para ti fuese lo que más sentido tenía. O sea, no sé, me parecía por un lado sencillo, ¿no? La idea de comprar barato, o sea, como que era un concepto en cierta medida intuitivo. O sea, luego también veía que muchos inversores de éxito pues habían seguido esa filosofía de valor, o sea, que yo creo que eso también me ayudaba. Y es verdad que era una filosofía sencilla, aunque luego en la práctica, pues, o sea, la implementación no lo es tanto, ¿no? Que, bueno, pues que lo hemos visto que ha pasado, pues al final pasas muchos periodos en los que lo haces peor que el mercado, ¿no? Le pasó pues a Warren Buffett en el año 99, la portada de What's Wrong Warren Buffett, ¿no? Que está mal Warren Buffett, ¿no? Cuando parece que esa manera de invertir no funciona o
cuando Jean-Marie Bellard decía que se iba a su casa sintiéndose el hombre más desdichado del mundo, ¿no? O sea que al final es un concepto sencillo, ¿no? Pero la implementación pues no es tan sencilla. Pero bueno, o sea, a mí me parecía que era como lógico. ¿Aquellas acciones de BBV ya las compraste siguiendo el enfoque de inversión en valor? ¿Te estudiaste la compañía o fue otro No, era método un poco así. a voleo? Sí, sí, era ¿Y más cuál eso. fue la primera compañía que tú ya, como particular, estudiaste con vistas a invertir? Bueno, Altadis, bueno, antigua tabacalera, sabes que, bueno, pues me parecía que estaba barata, que tenía un buen negocio y bueno, era una compañía que ya compré pues con más fundamentales, pero bueno, ahí también fue bueno, ese proceso de aprendizaje, pues que vas cometiendo errores y estaba un poco aburrido esa acción, ¿no? Porque no subía y era el momento de las .com. Y la cambié por una que, vamos, que se llamaba Radiotrónica, que era pues ese momento Sí. de las .com, y ahí pues un poco el error fue doble, ¿no? Porque al final es no tener la paciencia de aguantar acciones que tú crees que están bien y a largo plazo y pues comprar otras que tienen, pues que tenía más deuda, era más dependiente un poco del ciclo y bueno, y cuando el ciclo se da la vuelta, pues la empresa sufre doblemente, ¿no? Se sube. Entonces fue el error o el aprendizaje por los dos lados, tener la paciencia de aguantar acciones bueno, que es verdad que tardan a veces en madurar y bueno, y cuidado con el ciclo y cuidado con la deuda. Vamos a ver, ¿cuándo te planteaste el trabajar dentro de la industria? ¿Y cómo entraste? Porque mi impresión es que la industria de los servicios financieros, sobre todo en gestoras pequeñas de inversión estilo value, Sí, son negocios, hay mucha relación personal con el director de inversiones, es decir, se rodea de un equipo de confianza. No sé yo si se pondrán anuncios pues, en los portales de empleo, con candidaturas masivas, creo que no van por ahí los tiros. ¿Tú cómo entraste en este mundo? o sea, yo entré porque al final veía que me gustaba, ¿no? Y bueno, pues decidí, o sea, mandé currículums, acabé en una sociedad de valores, en Interdin y finalmente en el departamento de análisis, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero es verdad lo que dices, que al final es un mundo, o sea, yo no diría que es cerrado, pero que es pequeño, Es pequeño. que es pequeño. Y cuando yo entré, pues habíamos, pues basaba la bruja.com y bueno, ¿sabes? Pero todavía era pues mayor que hoy en día, ¿no? El mercado se ha ido reduciendo, o sea, muchas sociedades de valores pues han cerrado, ¿no? Y bueno, ese es un mercado que no hay muchos puestos. O sea, no diría eso, que no es cerrado, sino que no hay muchos puestos al final, ni de análisis ni de gestión, porque es pues, un mercado relativamente estrecho. Y para cualquier persona, cualquier joven que esté a punto de licenciarse o que esté en medio de sus estudios y quiera ya, porque ve estos vídeos o los que hacemos en Value School habitualmente, y quiera orientar su formación para poder entrar en este ámbito de la inversión, ¿qué tipo de formación dirías tú que es primero imprescindible y después conveniente? Pues yo lo que recomendaría es que, bueno, que tenga una formación adecuada, pues, pues puede ser desde la titulación de ADE, pero que luego se vaya especializando en ciertos segmentos que más orientados a lo mejor a finanzas, que tenga un nivel de inglés alto, yo creo que es importante, porque al final, bueno, casi toda la información está en inglés y eso es importante. Luego que lo haga también, porque, sabes, tú al hacerlo, o sea, que inviertas, porque tú vas a cometer errores y vas a ir aprendiendo de ellos, ¿no? O sea, que eso es muy importante, o sea, el tú aprender con los errores y también ver tus reacciones al mercado. Porque o sea, el mercado es verdad que es que a veces se mueve mucho y a veces está, o sea, ver tus reacciones a los movimientos tanto al alza como a la baja de los precios, ¿no? Y luego leer mucho. O sea, no solo de inversión, pues, sino también de filosofía e historia, porque al final no es que todo sea igual, pero muchas veces se parece, ¿no? En el momento que tú tienes un conocimiento de la historia y de la historia financiera en particular, yo creo que encuadras mejor los movimientos, ¿no? de los precios. O sea que yo creo que esas cuatro cosas pues, serían pilares que yo creo que, bueno, que son más o menos importantes, ¿no? Y no has mencionado un dominio de la contabilidad, pero creo que es que lo das por supuesto. Sí, sí, claro que también, vamos, eso también es súper importante. ¿Y una titulación tipo CFA, por ejemplo, es imprescindible para ser inversor en valor o es conveniente? Lo digo porque se da el caso, por ejemplo, conocemos a gestores o profesionales que provienen de campos donde no han tenido una formación financiera muy importante por sus estudios y que luego la han adquirido de esa manera, aunque reconocen que los principios del value investing se pueden obtener con lecturas por tu cuenta, pero dicen, a Sí, mí me suplió esta laguna un CFA.
O sea, yo creo que todo lo que sea formarse más, yo creo que, sabes, que al final pues ayuda, ¿no? Y vamos, en ese sentido, tanto CFA como otra titulación, yo creo que ayuda pues a tener un mejor conocimiento. Me ha extrañado, o bueno, me ha sorprendido la referencia que has hecho a la historia y a la lectura. Entiendo entonces que tú planteas que la historia no se repite, pero rima. Y Sí, sí, es bueno conocer la historia económica sí, de sí, los cracks, de las crisis, para ver quizás que no sí, hay nada nuevo bajo el sol sí, y que esta vez no es diferente. probablemente, probablemente. O sea, yo creo que es verdad que todo, o sea, nada es igual, pero bueno, que todo en cierta medida rima. Y bueno, pues al hilo de lo que, o sea, de lo que está pasando. O sea, tú puedes tener, pues a lo mejor, yo qué sé, booms de crédito enormes. Entonces, cuando tú ves la historia, sabes que ha habido recesiones muy profundas derivadas de esos booms de crédito, que puede ser el año, o sea, el crack del 29, Japón 90, España en los años de la burbuja. O sea, que, bueno, que yo creo que, por ejemplo, uno de los aspectos que conviene fijarse en esos booms de crédito que a veces tardan mucho en explotar, pero las consecuencias pues son negativas, son muy negativas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es uno, entre otros factores, a vigilar, pero vamos, que hay muchos, o sea, que yo creo que leyendo historia pues aprenden muchas cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero bueno, que las tienes ahí como en tu cabeza y que te ayudan pues a enmarcar los movimientos, ¿no? De los precios. ¿Qué libro de la historia de la economía o de las finanzas te ha gustado especialmente? No necesariamente que hayas Eh, leído ahora, pero el de Charles Mackay, de Popular sí. Extraordinary, ese yo creo que And está muy, Delusions of the sí, Crowds, me sí, parece, ¿no? ese O yo creo que sí. está muy bien porque al final bueno, pues te da la idea de que a veces el pensamiento individual nuevamente es racional, pero no así en masa. O sea, cuando tú tienes un pensamiento en masa, pues bueno, al final no es siempre racional y eso pasa tanto en el mundo de las finanzas como fuera de las finanzas. Entonces, eso yo creo que es útil pues para a lo mejor identificar burbujas, ¿no? Que al final, que es una cosa que hace mucho pues, Jeremy Grantham de GMO, Mm. ¿sabes? El identificar burbujas y tenerlo en cuenta, ¿no? Que esas cosas pasan, que pasan no solo en finanzas, sino fuera de las finanzas. Y bueno, pues yo creo que es un libro interesante. ¿Y cómo entraste en contacto con la escuela austríaca? Más bien, ¿cómo la encontraste? Porque seguro que ni cada no la viste como No, no, asignatura. Tuvo que ser alguna lectura extra que hicieras tú claro, por yo tu cuenta. estaba ya de analista de analista y estaba cubriendo bancos y veía que había una burbuja, pero no sabía por qué se había producido. Entonces fui leyendo, leí artículos, leía libros, llegué al libro de Huerta Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, también los libros de Mises y Hayek, y al final, bueno, me di cuenta que había un precio manipulado, que es el tipo de interés. Entonces, eso eventualmente da una señal errónea a empresario y particular, se genera nuevamente un boom de crédito con activos sobrevalorados, nuevamente se sobreinvierte o mal invierte en proyectos largos, todo ello soportado por un sistema bancario que tiene pocos recursos propios y cuando el ciclo se da la vuelta, pues tienes un aterrizaje brusco, ¿no? Entonces fue de esa manera buscando, o sea, buscando un poco vas buscando y para mí tenía todo el sentido del mundo. O sea, veías que en el fondo era como una distorsión del libre mercado. ¿Sabes? Mm. Como dice Huerta Soto, el Banco Central lo fija manu militari, un precio, que es el precio más importante de la economía. Entonces, claro, eso distorsionaba los precios pues, de muchos activos. Ujú. Entonces, eso fue como llegué yo un poco. Normalmente en los ámbitos de la inversión, foros, entrevistas, no es inusual que se hable de la escuela austríaca y del value investing en el mismo sitio. Muchos ahorradores o curiosos sobre la inversión acaban por concluir, tampoco es que se oculte afirmaciones como esta, que el value investing es la forma, o sea, la economía austríaca es la escuela que siguen los inversores en valor. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto estarías tú de acuerdo con esa afirmación? ¿Es una especie de matrimonio casual, Mm, solamente de algunos? Porque mm, yo discrepo, pero es muy habitual. O sea, yo creo que no necesariamente para un inversor en valor tienes que ser un seguidor de la escuela austriaca. O sea, que hay muchos inversores en valor muy exitosos que no son seguidores de la escuela austriaca. Nosotros nos ayuda pues, bueno, por un poco entender esa teoría del ciclo, ¿no? Que al final te ayuda a lo mejor evitar ciertos países donde ha habido ese boom de crédito, ¿no? Ujú. Tener en cuenta las consecuencias de si explota ese boom de crédito, qué consecuencias puede tener y, bueno, pues protegerte en cierta medida frente a riesgos macro, pero no creo que sea necesario para una persona ser seguidor
o con 0,2 de la escuela austríaca para ser un inversor en valor. O sea, yo creo que son dos campos que pueden ser complementarios, pero que no necesariamente tú tienes que seguir o aprender eso. ¿Y cómo se plasman en el estilo de gestión de inversión que practicáis en Salmón Mundi el Value Investing por un lado y la Escuela Austríaca de Economía? Claro, nosotros el value investing a día de hoy lo entendemos como comprar empresas extraordinarias a precios baratos, ¿no? Que bueno, ahora sí lo comentaremos, y luego tenemos también, o sea, tenemos una estructura de cartera que tenemos 100% posiciones largas, de las cuales pues prácticamente 90% es posiciones en equities, y luego 54% posiciones cortas, ¿no? O sea, nosotros dentro de la cartera tenemos un peso relativamente elevado en oro, mineras de oro. O sea, creemos que las actuaciones de los bancos centrales pues, han devaluado el dinero y lo van a seguir devaluando, entonces intentamos protegernos frente a eso. También una posición relativamente elevada en el sector tabaco, que entendemos que es un sector defensivo, que si pasan cosas malas pues lo puede hacer relativamente bien. Tenemos un sector donde nos ha invertido, como es el sector petróleo, y las posiciones cortas las tenemos para protegernos de esos riesgos macro, que normalmente van ligados a dos patas: a booms de crédito, que nosotros a día de hoy pues lo que nos preocupa, nos lleva preocupando mucho tiempo, es un boom de crédito en China, y a valoraciones caras en muchas clases de activos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un poquito cómo tenemos configurada la cartera, y desde el punto de vista del value investing, nosotros intentamos comprar empresas que creemos que son extraordinarias a precios baratos, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, pues que ha habido una transición. Antes comprábamos cualquier tipo de activo a precios un poco extremadamente baratos, y a día de hoy pues compramos empresas baratas, pero también con esa combinación de que creemos que sean extraordinarias, por a lo mejor por un liderazgo en costes o por una posición de mercado que tenga una cuota mundial, o bueno, pues una serie de características, ¿no? Pero intentamos combinar esas dos cosas. Como inversores en valor, supongo que iréis a buscar oportunidades de inversión en sectores castigados, Hmm. deprimidos, que estén a punto o que tengan próximamente prevista una recuperación de forma natural. En el invierno del año 2021, creo, nos disteis una charla para el Winter Summit, para la Escuela de Invierno, que está en el canal de YouTube, Sí, sobre inversión en tabacaleras, en tabaco, en fertilizantes y en minería, creo. sí, sí, Sectores que además son impopulares, pero no por la opinión pública, sí. porque se dedican a actividades que, bueno, que ahora toca decir que no convienen porque son o malas para el planeta o perjudiciales, etcétera. Es decir, la política está entrando en la inversión y en la... ¿qué opináis vosotros de esto? Bueno, o sea, es verdad que la política está entrando, pero claro, tú en el momento que entra la política, si tú favoreces la inversión en otros sectores, puedes dejar algunos sectores sin inversión. Entonces eso paradójicamente te puede llevar a precios altos o muy altos, que un poco pues lo estamos viendo en todo el sector de hidrocarburos, ¿no? Y luego, bueno, lo que comentas de la política también, o sea, lo estamos viendo también desde otro punto de vista. O sea, al final cada vez los estados tienen pues más deudas, o nosotros creemos que vamos a ir a un entorno más hostil para el inversor, de impuestos más altos y probablemente también de inflación, ¿no? O sea, como manera pues entre comillas, solucionar esos problemas de deuda. Y respecto a la inversión, bueno, vamos a hacer un poco de, no sé si es hacia los criterios ESG. O sea, nosotros buscamos empresas que creemos que son extraordinarias, y esas empresas extraordinarias creemos que ya lo tienen en cuenta esos criterios por su propio interés. O sea, si tú, vamos, por ejemplo, el CEO de Barry, que fue antiguo CEO de Rangol, ellos siempre han tenido muy buenas relaciones con la comunidad, emplean a managers locales, dan stake al gobierno, siempre hacen énfasis en lo que contribuyen a la comunidad, y creemos que es por su propio interés que les interesa tener una buena relación en aquellos sitios donde operan, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creemos que si las empresas son extraordinarias, pues intentan en el fondo tener esa buena relación con todo ese ecosistema donde tú estás operando, ¿no? Muy bien. Has mencionado antes el oro. ¿De qué manera invertís en oro en O Salmon sea, Mundi? nosotros tenemos... ¿Mineras o también empresas de royalties? Tenemos ETFs, o sea, oro Oro directamente, directamente. y también tenemos mineras de oro. O sea, no Mineras. tenemos royalties. Las royalties, bueno, las miramos en su día y nos pareció que estaban caras, y bueno, pues, pero bueno, probablemente sea una buena inversión también. Tenemos mineras de oro que creemos que la situación ha mejorado muchísimo respecto a los últimos años. Han saneado balances. De hecho, si tú coges todos los sectores del Russell 3000, el sector de mineras de oro, si lo comparas, sería el menos endeudado de todos.
A nivel de costes, a pesar de las presiones inflacionistas, pues los están teniendo relativamente controlados. Vemos que los managers han mejorado muchísimo, o sea, mucho más disciplinados, no estamos viendo las operaciones de money que vimos en el pasado y bueno, pues tienes ese apalancamiento operativo que creemos que es muy positivo y creemos que estamos en un entorno favorable para el precio del oro, ¿no? Porque al final bueno, pues al final el oro nosotros lo vemos como una divisa que no puedes imprimir, al contrario que las divisas fiduciarias. De hecho, su track record es muy bueno. Si tú comparas el oro, pues durante miles de años ha conservado su poder de compra y el dólar desde que se crea la Fed ha perdido prácticamente el 96% de su valor. O sea que al final es una divisa que ha conservado su poder de compra. Es verdad que los tipos reales, que un poco es lo que marca el precio del oro, han tenido cierto repunte, pero bueno, creemos que en el futuro iremos a tipos reales más negativos y de todas maneras se podría asignar un precio del oro sabiendo lo que se han expandido los balances de los bancos centrales o el crecimiento de la oferta monetaria. Y todo ello sugiere un precio del oro mayor, ¿no? O sea que creemos que estamos en un entorno favorable para el oro y para mineras de oro, creemos. Te voy a hacer una pregunta un poco en paréntesis. Hemos hablado de dinero, hemos hablado del oro. ¿Qué opinas de los dineros digitales o criptomonedas? Vamos a decir las privadas, ¿de acuerdo? No me estoy refiriendo a los dineros estatales en forma de moneda Claro, digital. ahí ¿Van a probablemente, sustituir a los dineros que conocemos? ¿Cómo lo ves tú? yo creo que cada una tiene sus propiedades. Mi impresión es que algunas podrían funcionar y la mayoría no. Si las que no funcionan probablemente se vayan a cero y si funcionan probablemente valgan mucho más, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay que estudiar una por una en concreto porque cada una tiene características muy diferentes, ¿no? Entonces yo lo que veo es eso, que cada una tiene propiedades muy distintas, no tiene que ver una con otra y que probablemente mi impresión es que muchas de ellas pues no tendrán valor. ¿Y qué opinas de la inversión en criptoactivos o en criptodivisas? Aquí en Value School a veces nos han preguntado y siempre acabamos diciendo que lo consideramos más bien una especulación, una apuesta especulativa en este momento al menos, con un activo que está sujeto a una volatilidad extraordinaria. Claro, o sea, yo creo que eso, que cada una primero tiene dinámicas muy diferentes, o sea, que probablemente haya unas pocas que funcionan, en cuyo caso pueden valer mucho más y cogen pues un market share de la riqueza global, pero la mayoría probablemente mi impresión es que no tendrán valor, ¿no? Y probablemente ha entrado mucho dinero pues al calor de ¿no? de esas revelaciones tan importantes que han tenido pues de la última década, ¿no? Prácticamente un poco probablemente como una lotería. Como una burbuja quizás, como decía Charles Mackay en el libro que has En algunas de ellas, pues recomendado. probablemente sí, probablemente sí. Veamos que tengan, pues bueno, que no tengan valor, ¿no? Pero otras si funcionan, probablemente sí tengan valor. Y fíjate que aquí en Value School nos preguntan a menudo pues en qué productos pueden invertir. No podemos recomendar productos, pero les decimos, pues chicos, lo mínimo que puedes a lo mejor hacer es abrirte una cuenta con algún indexado, algún gestor automatizado y probar, ¿no? Y parece que eso tiene como menos gancho y es menos atractivo, menos sexy que lo otro, que es Claro, muchísimo más especulativo, vamos a decir, arriesgado, y sin embargo la gente se tira de cabeza. claro, por eso supongo que es por ese potencial no de ganancias que es verdad bueno, que ha habido gente que las ha tenido en los pasados años y van a ganancias muy importantes, pues al igual que pues un premio de lotería, ¿no? Que tienes un premio, pones un poquito de dinero y puedes tener Pero un eso es un premio ejemplo grande. de Survivor Bias que dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Solo me entero de los que ganan, no me Sí, sí, entero sí. de los millones que lo pierden Sí, todo, sí, aunque sean apuestas pequeñas. sí, sí. ¿De verdad que la inversión, en la inversión uno mismo es súper enemigo por cosas como estas? O sea, es verdad que en la inversión es importante pues, conocer las reacciones de uno mismo al mercado, porque al final es para el caso de la inversión en valor, que comentábamos antes, es un concepto sencillo, pero claro, tú a lo mejor compras algo que crees que está barato y baja un 50% y tarda años a lo mejor en recuperar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el tener la capacidad de aguantar es importante y que, o sea, requiere, yo creo que esa paciencia, ¿no? Y cierta capacidad de sufrimiento, ¿no? Pues pues de aguantar momentos y que le ha pasado vamos, yo creo que a todos los grandes inversores que tienen periodos de hacerlo peor que el mercado y bueno, se sufre en ese momento porque no, entonces tener paciencia y capacidad de sufrimiento, yo creo que para invertir en valor, yo creo que es importante. Paciencia y capacidad de sufrimiento. Entonces, durante el tiempo que tarda una inversión en fructiferar,
para que no te pase lo que te ocurrió con Tabacalera, que ya Sí, te aburres de ella y dices, claro, aquí esto no va a ningún lado, claro. os aisláis de la televisión, de la radio, es decir, porque es que la información contraria a la posición que llevéis puede estar bombardeándoos constantemente y puede llevaros a tener dudas sobre vuestras decisiones. Claro, o sea, tú al final, o sea, yo creo que también leer mucho, yo creo que también ayuda porque al final ves que muchas cosas se parecen en la historia, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucho flujo de información que no ayuda, al final, pues muchas cosas que salen en la televisión no ayudan a la hora de invertir y bueno, o sea, yo creo que cuanto más tengas pues un conocimiento de la historia, más convicción en tu tesis y tal, pues mejor aguantas las posiciones, ¿no? Oye, documentándome para la entrevista, vi que en el pasado habéis tenido también posiciones cortas. Sí, ¿Ya no las tenéis? ¿Has sí, sí, sí las comentado? tenemos. O sea, Sí. nosotros tenemos, siempre estamos más largos que cortos. O sea, ahora mismo tenemos 90% posiciones largas, 10% en liquidez y Ujú. 54% de posiciones cortas. Las posiciones cortas las tenemos para protegernos frente a dos riesgos. Uno ligado a riesgos crediticios, ¿no? Principalmente en China, y otro a valoraciones caras, ¿no? En el caso de China, ¿por qué las teníamos? Porque vemos un boom de crédito enorme. O sea, la mayor parte del crédito creado en los pasados 10 años ha sido en China. Es el sistema bancario más grande del mundo, o sea, los mayores bancos del mundo son chinos y creemos que no es algo positivo, sino una señal de riesgo, porque esto pasó pues en Japón, vamos, en la burbuja japonesa inmobiliaria, los mayores bancos del mundo eran europeos y americanos en la crisis de la subprime y hoy en día son bancos chinos, ¿no? O sea, cuando tu país tiene a los bancos entre los bancos más grandes del mundo, creemos que es una señal de alerta. Vemos que los primeros cracks en ese mercado, que es al final pues Evergrande, promotores inmobiliarios empiezan a tener problemas, se contagia el high yield y las ventas de casa empiezan a bajar, ¿no? O sea que vemos un boom crediticio que probablemente podría estar teniendo ciertos cracks y nosotros tenemos posiciones cortas sobre índices que indirectamente creemos que se pueden ver afectados por un hard landing de China, como son el Hansen, el ASX de Australia y el TSX de Canadá. Y en el caso, y las otras partes de las posiciones cortas, vemos valoraciones caras no solo en una clase de activos, sino en muchas clases de activo. Creemos que a diferencia de 2000-2007, donde la burbuja estaba muy concentrada en .com en el año 2000, en 2007 en inmobiliario y bancos, hoy en día creemos que la burbuja, fruto de las actuaciones de bancos centrales, se ha extendido a muchas clases de activos, ¿no? Entonces pensamos que burbuja en renta variable, esa market cap sobre GDP, hemos superado una vez el PIB, que es lo que se alcanzó más o menos en 2000-2007, o sea que creemos, sobre todo por el lado de Estados Unidos, que ahí es donde vemos valoraciones más caras, creemos que hay burbuja en bonos y burbuja en inmobiliario en muchos países. Entonces, para protegernos de un eventual pues, un ajuste en valoraciones, pues tenemos posiciones cortas sobre Estados Unidos, pero bueno, siempre estamos más largos que cortos en la cartera. Oye, otra pregunta en un paréntesis político. Aquellos que dicen que llaman capitalismo a lo que se practica por parte del Partido Comunista de China y el gobierno, ¿tú cómo lo ves? Porque se ensalza esa especie de creación de riqueza para tantos millones de personas, que además es un gigante con poderío económico mundial, Claro, que rivaliza con Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo en China Claro, realmente? China es muy grande y probablemente sí que hay una parte muy empresarial ligada al sector privado, pero otra parte a lo mejor ligada al sector público, muy ligada también a según de crédito, sector inmobiliario, y pues ahí es donde nosotros vemos los problemas. O sea que China probablemente pues a lo mejor es el sector privado, aunque sufra a lo mejor o ni siquiera temporalmente una crisis, pero nosotros donde vemos los problemas en ese boom crediticio tan grande que se ha creado en los últimos años y en el fondo es el crecimiento fácil, un poco lo que pasaba en España. Tú haces una autopista y tú puedes crear PIB, pero si mañana eso no genera retorno, al final te acaba moras el sistema bancario. Entonces a nosotros es un poco lo que nos preocupa de China, ¿no? O sea que, bueno, vemos un crecimiento que ha sido muy desequilibrado. Ujú. Otra pregunta acerca de economía mundial, dinero, conectando con lo que comentábamos antes de las criptomonedas. También se habla de la desaparición del efectivo y la Mm. sustitución de los dineros estatales por dineros puramente digitales. Incluso con China tenemos una charla en Value School donde un experto también hablaba de incluso yuanes con fecha de caducidad. Es decir, cuando un gobierno puede emitir una moneda digital, puede por colectivos dar dineros diferentes o con propiedades distintas. ¿Tú eso lo ves factible? O sea, lo veo factible, o sea, creo que no es positivo, porque al final cada vez darías un mayor poder al gobierno y al Banco Central.
se eliminaría un poco, en cierta medida, la privacidad de los individuos y no creo que sea algo positivo, creo que no es algo positivo, vamos, lo veo como algo negativo, ¿no? O sea, al quitar la privacidad a todos los a todos los individuos, si al final acaban con el efectivo y abres cuenta en el Banco Central, que es un poco lo que decía Agustín Cartens del BIS. O sea, ahora no sabemos en qué gastas ciertas cosas, pero en algún momento podemos tener un detalle absoluto y un control absoluto sobre todo lo que tú haces. Entonces, bueno, yo no lo veo como algo positivo. A pesar de que cuando uno comenta o pregunta sobre estos asuntos al público en general, siempre se le da mucho más cómodo. Yo ya de hecho pago con mi tarjeta, con el Bizum, con el teléfono móvil, no haría falta llevar monedas o billetes encima. Claro, pero tiene esa doble cara, que a lo mejor es un poco más cómodo o ni siquiera, pero luego es pues una eliminación de la privacidad total de los individuos y como tú comentabas, podría ser un dinero programable, que eventualmente tú solo podrías gastar lo que el Estado a lo mejor te permita. O sea, que a lo mejor hay dos tipos de dinero. El dinero de los bancos centrales te permite solo gastar en aquellos instrumentos o alimentos o lo que sea que se decida por parte del Banco Central o de la autoridad estatal. En tiempos de inflación como los que vivimos actualmente, a veces yo entiendo que pedir a los seguidores de Value School que ahorren invirtiendo en renta variable y que sometan ese dinero que tienen en el colchón o en la cuenta corriente a la volatilidad que van a experimentar, quizá a veces sea pedir demasiado, pero es que tampoco hay otra alternativa, entiendo yo. Mi pregunta es, ¿tú qué consejos darías a personas que nos escuchan y que saben que la inflación se va a comer su dinero, pero que no están todavía decididos a dar el paso y ponerlo a invertir? Claro, ahí el perfil de riesgo, como tú comentas, son muy distintos. Hay personas que toleran unos movimientos de su cartera de un menos 60% y otras personas que no toleran un movimiento de un 1% a la baja, ¿no? O sea, sí que probablemente nosotros creemos que sí hay oportunidades en el momento actual, pero claro, tienes que ver uno por uno, ¿no?, el perfil de riesgo de esa persona. Si esa persona no está cómoda, si la cartera le baja un 1%, pues no estaría cómoda esa persona invirtiendo. En cambio, hay otra persona que tiene más tolerancia al riesgo, ¿no? Guillermo, si yo te dijese, mira, tengo aquí un dinero, pero no sé, no lo quiero comprometer yo a una inversión que me decís en Value School a largo plazo, 10 años, 15, a 3 años. ¿Hay algún activo que a 3 años me permita mantener el poder adquisitivo? Bueno, a nosotros, o sea, 3 años normalmente es un periodo corto, que normalmente no sabes cómo se va a mover. Bueno, a nosotros hay un activo que nos gusta, que es el oro, pues ese sería pero bueno, que 3 años es un plazo muy corto, o sea, normalmente no tienes que irte a plazos más largos para tener cierta certeza de que vas a tener un rendimiento razonable. Otra de las ideas que comentamos en Value School es que los ahorradores hagan un colchón de liquidez para hacer frente a sus imprevistos. Y la pregunta que nos hacen siempre es, pero con una inflación del 8 y pico por ciento, del 9, a lo mejor del 10, datos oficiales, ese dinero que me decís que es aconsejable mantener en saldos de liquidez en la cuenta, está siendo devorado por la inflación. Y no sabemos qué responder tampoco porque Eso es decimos, verdad, a pero un monetario no te vas a mandar porque vas a pagar comisiones por... Es claro, decir, eso es verdad, pero claro, es que cada uno tiene que ver un poco su perfil de riesgo y al final es verdad que estás perdiendo ese dinero por inflación, pero a lo mejor te da opcionalidad en caídas, ¿no? A lo que mejor si tienes significa que pólvora tú, seca, lo que claro, dicen, que claro, que, puedas claro, invertirlo con si la oportunidades. bolsa baja un 50, pues tú tienes la oportunidad, pues a lo mejor de comprar en esos momentos cuando si estuvieses totalmente invertido, a lo mejor no la tienes, ¿no? De acuerdo. Oye, volviendo y ahora ya cerrando la entrevista a la economía austríaca, has mencionado el libro del profesor Huerta de Soto sobre el crédito, dinero y ciclos económicos, pero una introducción un poquito más asequible, porque el manual del profesor es un tratado muy exhaustivo Sí, y diría yo que avanzado, pero para entrar en esta pues a lo escuela de mejor economía y política también, porque sí, no solamente es económico. pues a lo mejor hay pues la página del Mises, yo creo que estaría bien. Instituto Sí, Mises, Instituto Mises, mises.org. sí, sí, estaría bien para iniciarse. Y luego, pues bueno, yo creo que todos los libros pues de Mises, de Hayek, están muy bien. O sea, es que esos yo creo que están, y que son libros que, vamos, que son muy interesantes y bueno, que tienes una biblioteca muy extensa luego para leer. Y están disponibles en inglés, en Sí, en inglés, en español. español, ahí vamos, y vamos, por un precio bastante barato, pues tienes muchos de estos libros, están publicados.
La verdad es que sí, el Instituto Mises tiene toda su biblioteca a disposición de los curiosos, de los lectores, en gratuito además, en Ujú. formato PDF, algunos incluso narrados. Es un trabajo extraordinario pero no empezar por la acción humana. No, no, Que Mises es un poco largo. es un poco largo. Sí, sí, A sí. mí Mises me encanta, ¿eh? Yo estoy leyendo ahora Socialismo, que se han Está cumplido muy 100 bien. años de la publicación de ese libro. Sí. Es de política. Es curioso porque siempre se asocia a escuela de economía, pero muy fácilmente, claro, al Mm, final la organización de una sociedad es organizamos cómo producimos, con lo ujú. cual las decisiones políticas entran desde el principio. Sí, sí. No, el socialismo también es un libro que es muy interesante, pero vamos, en general todos los libros de Mises son para releer. Totalmente de acuerdo. Guillermo Nieto, muchísimas gracias por el tiempo que has pasado en el foco con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Luigi, a Value School, al Foco y a todos los asistentes. Hasta pronto. Nosotros seguimos en el foco. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas qué debemos hacer para tener una buena salud financiera. ¿Qué nos has preparado hoy, Esmeralda? Hola, nos vemos en una nueva píldora de salud financiera en la que voy a tratar algo relativamente nuevo, lo que se conoce como hacer la declaración de la renta o del IRPF, que son las siglas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y es un trámite obligatorio si vives en España y has ganado cierta cantidad de dinero. En 1978 se aprobó que las declaraciones fueran públicas. Antes de la aprobación del IRPF ya existía un impuesto llamado Impuesto sobre la Renta. Su nombre oficial era Impuesto General sobre las Personas Físicas. La ideología es un arma poderosísima y las ideas son utilizadas para el fin que se persiga. Serán utilizadas para construir la imagen de una marca, para la manipulación social o en la lucha de la libertad. Hacienda, a partir del 1978, lanzó una campaña de concienciación fiscal porque la gente tenía que pagar los impuestos de forma voluntaria. De poco servía haber modernizado un impuesto si los contribuyentes lo eludían. La campaña Hacienda somos todos viene del lema ahora Hacienda somos todos. No nos engañemos. Una curiosidad es que durante los años 1979 y 1980 cualquier persona podía ver las declaraciones de otros que eran públicas y se colgaban en las sedes de Hacienda. Un auténtico panóptico de Jeremy Bentham. Si no lo haces o lo haces según criterios que no responden a los impuestos por el Estado, recibes un castigo que varía en graduación en función de la infracción cometida, pudiendo ser leve, grave o muy grave. Las más comunes son no presentar la declaración de la renta, eludir el pago de impuestos o disfrutar de beneficios fiscales que no te corresponden. ¿Sabías que trabajas hasta principios de julio solo para pagar impuestos? A partir del 7º mes del año, lo que trabajes ya es para ti. Como se trata de una imposición, tus grados de libertad son muy reducidos, pero para impactar en tu salud financiera, hoy compartiré una serie de medidas que pueden contribuir a pagar menos impuestos dentro del marco de la legalidad. Como recomiendo en mi libro Tu llave a la libertad financiera, en aquellas cuestiones en las que tú no cuentes con el conocimiento y puedas suponer un ahorro de energía, de tiempo o de dinero, plantea la posibilidad de contratar a un especialista, sobre todo cuando exista un riesgo regulatorio como es el caso. Yo siempre he delegado la tarea de hacer la declaración de la renta. Sea cual sea tu caso, aunque delegues la tarea, debes siempre supervisar mínimamente los procesos. Así que hoy comparto contigo algunas cuestiones a tener en cuenta en dicho procedimiento. En primer lugar, cambia salario en metálico por salario en especie, a través del cheque en transporte, el cheque de restaurante o el seguro médico que paga la empresa. Es una buena forma de ahorrar un poco de dinero. Eso sí, si tienes seguro médico y lo paga la empresa, para que éste sea retribución en especie, el tomador del seguro tiene que ser la empresa que te está pagando. Si trabajas para una empresa, no olvides comunicar cualquier cambio que se haya producido en tu familia, pues el nacimiento de un hijo, un divorcio o una discapacidad influye mucho en el resultado de tu declaración. Investiga hacer la declaración de forma independiente o de forma conjunta en caso de que tengas familia y opción de elegir. Revisa tus gastos del trabajo.
Amortiza hipoteca si la adquiriste antes del año 2013 y aún estás pagando hipoteca. Tienes un límite de unos 9.000 euros de deducción. Si eres arrendador, aprovecha. Investiga las deducciones autonómicas y aquellas deducciones fiscales a las que puedes tener derecho. ¿Sabes que puedes deducirte gastos como los de la guardería, los derivados de la educación o el abono del transporte público? Ahorra en planes de pensiones. En mi libro ¿Quieres cobrar tu pensión? Trato en detalle tu jubilación, que se ve condicionada a los cambios constantes. Por ejemplo, cuando hagas la declaración del 2022, la cantidad máxima deducible es la menor entre 1.500 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas, y el límite de los planes de empleo realizados por la empresa se eleva a 8.500 euros anuales, forzando así el trasvase de uno a otro. Pero en 2021 es distinto. Las aportaciones de hasta 2.000 euros a un plan de pensiones puede ser un ahorro, pero no para todos. Si vives de las rentas de alquiler, de activos financieros o de ganancias derivadas de transmisiones patrimoniales, no te interesa, ya que este tipo de rentas no se reducen por aportar a planes de pensiones. Sí es una opción a valorar si tu renta proviene del trabajo, de actividades profesionales, empresariales y de alquileres de casas, siempre y cuando trabajes para otro o tengas una empresa propia. El más importante de todos, como si fueras un detective, conserva las pruebas de todos los hechos, para siempre. El orden y la trazabilidad de todo lo que hagas a la larga te beneficia, aunque sea un engorro. Hacienda es imprevisible y no sabes cuándo llamará a tu puerta. Es mejor intentar hacer las cosas bien y tener pruebas de ello. Espero que esta píldora de salud financiera sea de gran utilidad. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Esmeralda. Hasta la próxima semana. Como siempre, si tenéis dudas sobre finanzas personales, podéis escribirnos a info@valueschool.es y Esmeralda las responderá en esta sección de El Foco. Y aquí termina el programa de hoy. Para saber más sobre nuestros cursos y actividades, visitad nuestra nueva web www.valueschool.es y el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana en Negocios Televisión. Hasta entonces.